Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Saludamos a la cárcel de Navalcarnero y atendemos su petición. Dicen después de saludarnos, os esperamos. Qué maravilla. Algún día iremos a ver si podemos hacer el programa en una cárcel y no es que nos queramos quedar allí porque, en fin, tampoco es muy deseable pasar allí 14 o 15 años. A Pepín sí le gustaría. Buenas noches, Pepín Tré. Muy buenas noches. ¿Verdad? ¿Te gustaría 14 o 15 años, verdad? Bueno, durmiendo. Durmiendo. Yo sí, durmiendo, sí. Porque yo, insisto, yo creo que durmiendo es donde el humano da lo mejor de sí mismo, lo mejor. Durmiendo es cuando nos realizamos, es cuando se ve lo que somos. Bueno, y aunque no se viere, al menos desde luego cuando hacemos las mejores cosas, ¿eh? O sea, durmiendo, mira, un ejército durmiendo es que sería extraordinario. Es que no pega ni palo. Nada, efectivamente, has puesto el dedo en la llaga. En la llaga, sí, señor. Bueno, pues ante todo, al conocimiento por el desconocimiento. Sí. Pues la sociedad está muy preocupada, Pepín. No termina de llover lo suficiente. En el campo se necesita agua. Sí. Y somos una revista patrocinada, eso sí, por Grupo. Grupo Topatone. Sí. Chispa y muelles. Esa cuña, no, y claro, hombre, no es que sea muy vistosa, hombre. Pero bueno, quiero decir, con el presupuesto que nos está mandando este hombre, no hay más. Que es una ausencia, se puede considerar la ausencia de su patrocinio. De dádivas. Sí, no, es que no llega el pingüino, no llega. No llega. Así que bueno, pues atendemos. Sí, pero bueno, de todas maneras, Chispa y muelle, desde luego, siempre al lado del Grupo Tomatone. Eso siempre, por lo que pueda pasar. Eso. Vamos a dar la fórmula matemática para obtener lluvia. Necesitamos lluvia en el campo español, Pepín. Ya. Somos un programa que tiene también iniciativa, iniciativa social, compromiso con esta sociedad. Somos un emisor de servicio público. Ya. Sí. No, te estoy entendiendo bastante bien, hasta ahora. A ver, dime. Un difusor. Somos un programa difusor de conocimios. Difusores como aspersor. Y de ahí nuestra adherencia. ¿Adherencia? Sí. O sea, aspersor y adherencia. Bien, sigue. De ahí nuestra adherencia a cualquier solicitud que nos llegue, motivada por la escasez de agua. Es decir, como ya se dijo aquí hace unos años... Resume un poquitín. Estamos atravesando un momento de pertinaz sequía. Ya. La pertinaz sequía. Ya. Ahora ya sí. No sé quién lo dijo, algún filósofo. Pues supongo que sería Sócrates. Sería. ¿O Séneca? O Séneca, como era cordobés, debía ser Séneca. Sí, debía ser Séneca, sí, porque en Córdoba... Pues, esta cosa los ha sufrido. Sí, esto ya saben un poquito, tienen un conocimiento directo, ¿verdad?, del asunto. Entonces Séneca ya sí lo planteó. Él planteaba la sequía como una ausencia de líquido de elemento. Así lo dijo. Es que tú fíjate, pensar esto en el siglo I después de Cristo, Sí, que no había experiencia todavía, ni se conocían además los elementos naturales. ¿De qué es la sequía? Ausencia de agua. Sí. Del líquido elemento. O sea, llegó más. Sí, muchísimo más. Pues el líquido elemento, naturalmente, eso tiene una categoría superior. En principio porque está líquido elemento, o sea, son seis palabras, o menos puede ser, pero vamos, que definen perfectamente lo que es ese estado, esa humedad, esa vaporización, lo que tú decías antes, la aspersión, o sea, y todo, y salchichón, que el también... goteo. Sí, goteo, calefacción, monumentalidad. Monumentalización, sí, para que... No, tonelismo. Sí, tonelismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que tú lo has tomado por una vertiente y yo, lógicamente, me gusta matizarlo en otro sentido. Pero vamos, sí, eso ya te digo, Séneca. ¿Y cómo solucionar? Bueno, en principio la solución... Quizá, yo por ir al meollo, ¿verdad? Yo creo que ante una ausencia de agua, yo la contrarrestaría con una abundancia de agua. O sea... Cumbre, permíteme. No, es así, las cosas vamos a coger el toro por los cuernos. Sí. Efectivamente, si mantenemos esa ausencia de agua, lo que haremos es fomentar la sequía.
lógicamente. Entonces, si lo que intentamos es evitar o de alguna manera paliar la sequía, lo que debemos recurrir es a que la abundancia de agua se note de una manera clara y manifiesta. Muy y bien. esto se puede hacer, lógicamente, por un edicto, que esto lo hay que tener papel del Estado. O sea, esto es papel de este timbrado. ¿Edicto de Milán? Sí, nos vale de Milano, nos vale sino el de la Baja Sajonia, que también los dos, porque se firmaron los dos. Finales del siglo y principios del siguiente hay que dar ratificado exactamente cómo hacer este tipo de postulado. Eso es un postulado. Entonces necesita papel, que va con... Timbrado. Sí, el que lleva una greca, Sí. que lleva greca así en la parte izquierda, lleva un dibujini, así como un monete. Un monete. Un monete. Entonces ahí tienes que dirigirlo al ilustrísimo, al ilustrísimo en este caso será el director general de Aguas. De aguas. Director general de Aguas. De Aguas. Del Fondo Monetario Internacional. Director general del Fondo Monetario Internacional, sección... FMI. FMI, exacto. No, ponlo completo mejor, porque le gusta más. Fondo Monetario Internacional, sección... Sección Aguas. Aguas. Sí, que no, ponerlo en plural mejor porque siempre denota una cantidad mayor. O sea, la S, igual que la N... Como que tenemos más interés. Y más interés y de alguna manera demandamos más cantidad. Más cantidad. Porque agua, lógicamente, es lo mismo que si tú dices, por ejemplo, políglota. Pues eso quiere decir que hablas un par de idiomas. Tú di políglota. Entonces, eso, lógicamente, aumentas ese número de idiomas hablados por el sujeto. Sí, por el sujeto. En este caso, un sujeto activo. Estamos hablando de un sujeto activo. Activo, sí. Entonces, resumiendo... más agua. Más agua. Más agua, exactamente. Entonces eso puede pasar. Pasamos el plural, ya lo pasamos delante, más. Más, exactamente. Más, sí, más. porque si decimos, aunque digamos más aguas, Sí. entonces ahí creas una confusión. Porque por un lado estás como demandando poco y luego, sin embargo, le añades esa cantidad al final. Sí, entonces, sí. No, seamos claros. Sí. Pongamos la cantidad, o sea, el volumen, el volumétrico, O sea, pongámoslo antes. Volumétrico primero. Primero, sí. Sí, eso lo mides con Sería, un amperímetro. Volumétrico es igual a amperímetro. Igual, si quieres poner amperímetro, puedes poner. En el Fondo Monetario, y en la UNESCO, eso te lo van a valorar, porque eso va con copia a la UNESCO. Va con copia. Sí, hay que mandar al Fondo Monetario Internacional y luego mandas copia, eso va por extensión, a la UNESCO. A la UNESCO. Y ya te lo envían. Sí, te lo envía la UEFA. Me parece que son la FIFA. Uno de los dos son los que se encargan ya de canalizar todo lo que son deseos. O sea, esto al fin y al cabo es un deseo. Bueno. Es un deseo y una necesidad. Pues esta es la fórmula. Hay que enviar el papel timbrado del Estado a la UNESCO, el de la Greca. al Fondo Monetario Internacional, y luego ellos a través de la UEFA te envían el agua que tú hayas solicitado. Sí, efectivamente. Conviene pedir a lo mejor un poquito de más, aunque sea una trampilla. Esto lo digo como porque, claro, yo he tenido ya negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y son remisos. Sí, son remisos. Son oscos. A la hora de la concesión, son oscos. Son buenas personas. No sé si definirlos, no sé cómo definirlos. Verbeneros, pero oscos. Muy verbeneros. No llegamos. Muy poquitín. No llegamos. Qué poquito verbeneros son más oscos. Vamos, que seamos generosos en la petición. Sí. Entonces luego hay unos recortes, porque lógicamente la fórmula que tú planteas, como la hemos hecho aquí, amperímetro por volumétrico, eso va partido por 6, le despejas la X y te queda 6 amperímetros partido por un volumétrico. Entonces eso te sale prácticamente cero. Si no le añades la cantidad, sale cero. Nosotros ya no podemos hacer más. Hemos dado la solución, la más rápida, la más fiable. Ahora ya depende de nuestro gobierno. ¿Y la más eficaz? Y la más eficaz. La más eficaz. Bueno, pues entramos en materia, vamos a hablar de la nada, vamos a hablar de Fabrizio Borsalino. Borsalino. Sí. Bueno, esto yo o sea, la verdad. Esto es un compromiso. Te lo digo con confianza. Esto ha sido cuando llama a Morcillo, porque claro, yo le estoy mandando a él yo le mando los emails. El informe, ¿no? El informe, sí, yo le mandé el Albarán. Esa notita que nos piden, ¿no? Sí, no, el Albarán lo firmó. Dice, no, yo te firmo. Y yo, no, ningún problema, yo firmo el Albarán. Digo, ya, hombre, pero claro, esto será para algo, ¿no? Pero el Albarán conducirá. Ese que te firmó con la X. Sí, es que él dice que se manifiesta así, que para él es mucho más claro, que le gusta ser explícito. Ya, pero con esto no podemos ir a ningún juicio, ¿eh? Bueno, sí, porque sí, hombre, en Italia la X tiene... ¿Tiene peso? Sí, tiene peso, sí, la X, sí. Todo lo que sea así... Cruzado. Palo cruzado, eso tiene... Sí, Bueno, sí. Fabrizio Borsalino. Pero claro, él aprovechó. Sí. Y entonces, me metió ahí, dice, ¿no podíamos hablar un poquito de Fabrizio Borsalino? Digo, ¿quién es este joven
joven. Dice, no, que es un familiar, que es un hombre, es un joven, que tiene unos sentimientos, es muy sensible. Digo, ya, claro, pero ¿cómo encajamos esto? ¿Cómo lo encajo? Dice, no, hombre, a través de chispa y muelle, porque este hombre hizo cosas. Dice, lo que pasa es que no son notorias. Digo, ya, pero ¿cómo, a ver, ¿por dónde enfoco? Dice, bueno, pues enfóquelo. Dice, este hombre era buenísimo como sombrerero. Como sombrerero. Pues entonces lo llevaremos por ahí. Vamos a ver, o sea, es como, tú preséntalo como sombrerero. Bueno. Di que es sombrerero. Bueno, a ver. Sí, bueno, pues esta noche, por supuesto, vamos a hablar de personajes ilustres que aportaron cosas a la humanidad, grandes retos, grandes avances. En este caso, Fabrizio Borsalino, de oficio sombrerero. Sí. Efectivamente, Fabrizio concretamente Borsalino, o sea, Fabrizio es pero, un hombre... en fin, ¿cómo podemos hablar de un sombrerero para abrir la sección de Chispa y Muelle, hombre? Bueno, porque... Entonces es asumible, hombre. No, pero luego... pero por mucho que sea grupo, no podemos hacer un sombrerero, hombre, es un noble oficio, está muy bien, pero... No, hombre, pero tenía también sus particularidades. O sea, quiero decir que es un sombrerero, efectivamente, quizá parezca una profesión, en un cierto desuso... Yo conocí una tienda en la Plaza Mayor que vendían boinas. Sí, la boina es... Pero este hombre, precisamente, esa es la diferencia. O sea, fíjate, cuando no había más... O sea, la base de todo esto, efectivamente, es la boina. Es la boina. O sea, no la boina, porque antes no se utilizaba... O sea, lo que se utilizaba era el pitorro, podemos decir, el minarete. El minarete que lleva la boina, eso era lo que ocupaba toda... El minarete. Eso ocupaba toda la cesta. Era boina en total extensión. En total extensión. Entonces luego se añadió esa parte de abajo, que en principio era para cubrir a las viudas. O sea, cuando una mujer... ¿Pero cómo puedes decir, Pepín, cubrir a las viudas? O sea, lo digo en un sentido, estamos hablando de sombrerería. Quiero decir, estamos ahormando de alguna manera. Entonces, era una costumbre, ten en cuenta que estamos hablando de final de siglo y principio del siguiente. Eso sí. Entonces ahí, lo que sería, claro, la viuda merecía una intimidad y un respeto por el mundo exterior, y entonces ella lo utilizaba de esta manera. Digamos que la boina, ten en cuenta que cubría no solamente la testa o testut, depende de los casos, sino que además luego se desplazaba en vertical más de 6 metros 30. 6 metros 30 en longitud. Lo que vale el triple. Sí, el triple, porque en origen eran 60 centímetros, pues exactamente, 6 por 3, 18. El triple. Sí, el triple exacto. O sea, el triple exacto, exactamente. Sí, se creó el sombrero cacho. Bueno, sí, lo que se creó, digamos que es un hábitat. Era un hábitat en el que pudiera estar esa familia con un cierto recogimiento, mientras los acordeonistas podían seguir, lógicamente, con sus bellas melodías, que serían primaverales, y entonces eso no en ningún momento rompía ese luto que tenía que mantener esa familia a lo largo de los años. Claro. Y entonces esto Borsalino lo recoge y lo hace en chapa. O sea, Borsalino trabaja la chapa. Borsalino chapero. Bueno, sí, chapero, chapista. Sí, chapista, pero... Sí, no, de las dos maneras. De las tres maneras es correcto. Chapero, chapista. Entonces él lo que hace, empieza a trabajar, lógicamente, este precioso utensilio, y entonces lo que pasa es que tiene un sistema, claro, no se pueden hacer, para que un sombrero tenga esa elegancia, ese donaire, ese gracejo, entonces no se puede hacer así de una manera estandarizada, no se puede hacer un trabajo en serie. Necesitamos un trabajo artesano. Exactamente, eso es, un trabajo artesano. Entonces este hombre lo que hacía es que necesitaba la cabeza del cliente para él poder trabajar, lógicamente, con una exactitud de medida. Entonces lo que hacía, claro, ahí es donde viene precisamente quizá esa relación con la familia Tomatone. Entonces lo que hacían era pedir prestada la cabeza del cliente, y entonces esto lo llevaban a sus fábricas. La cabeza. La cabeza, sí. El resto del cuerpo lo mantenían en hormigón. Lo tenían en cemento, lógicamente para tener una atención con el cliente, que el cliente no estuviera de una manera deambulando Pues entonces se le mantenía ahí. Entonces este hombre podía trabajar lógicamente con todo el esmero, y cuando ya tenía su trabajo terminado, pues ahí iba ya todo, se recomponía y se presentaba o sea, el molde era natural. Molde natural. Ese es el mérito precisamente, y de ahí la fama que luego adquirieron los famosísimos sombreros Borsalino, que eso ha sido Abdul Aldelín Alfins,
que era el famoso personaje de Lovecraft. Sí. Siempre Abdul de la Red. Abdul de la Red. Siempre llevaba un borsalino. Un borsalino. Y es más, se habla, si recuerdas, en una de las más preciosas escritos, en la escritura de Lovecraft. Maravilla. Hombre, como humorista, flojito, flojo, o sea, justito. Como humorista iba muy justito. Pero, sin embargo, pues en ese sentido narrativo muy bonito. Entonces, él en las montañas de la locura, él ya sitúa perfectamente el borsalino, esos seres preciosos que emergían desde el fondo de la naturaleza. Qué tersura. Sí. Y siempre con esa alegría que ellos denotaban y con ese saber estar en lo que era el mundo social, siempre aparece el borsalino. Siempre. Y luego Nelson, por supuesto, se lo regaló. Nelson, no me estoy refiriendo a Mandela, sino lógicamente a Horacio. A Horacio, el de CSI, ¿no? El CSI. Horacio, el almirante, exactamente. Sí, el almirante Miami. El almirante Horacio. Horacio, el almirante, siempre llevaba la bota alta de goma, la de pescar atunes. Los pozos. Exactamente. Estas, y siempre con su borsalino. Y esto además le llevó dicen, o sea, si nos fijamos en la historia, en los pasajes de la historia, ¿verdad? Y en los cuadros vemos borsalinos allá donde miremos. Por supuesto. Dureiro, el famoso, que ya hablamos de él, Dureiro, el pintor del Ferrol, el famoso Dureiro, Antón Castañeiro Dureiro, siempre él recogía él siempre que aparecía un pollo, siempre salía ese pollo que era precioso en cuanto a ese detalle que él trazaba en sus plumas. El pollo. Siempre el pollo siempre iba acompañado del borsalino, o sea, no era un pollo descubierto, era un pollo. La cresta del pollo era borsalino. Sí, borsalino puro. Borsalino puro. Y eso fue pasando, lo mismo lo hizo, fíjate, Rubens, estamos hartos de ver a esas preciosas ninfas. Esas ninfas, exactamente. Esas ninfas, polininfas. Esas polininfas siempre llevaban su sombrero borsalino. Y si no lo llevaban ellas, lo tenían, como aparece, por ejemplo, en el desayuno de la hierba, es uno de los más bonitos cuadros, que no será de Rubens, posiblemente, pero sin embargo es un bonito cuadro. Y siempre ves allí, alrededor de esa preciosa pradera, están los borsalinos. Dicen que los borsalinos, el borsalino es un sombrero que funciona por esqueje también. O sea, si tú un borsalino, eso lo plantas y le pones un poquito de amor y de cariño, sale otro. Eso bueno, o sea, es materia viva. Sí, materia viva. Eso está hecho de borodio. Eso lleva borodio y lleva un poquitín de obsidiana. Entonces va con el borodio. Claro, lógicamente fermenta. Lo que hace la obsidiana siempre es como una fermentación. Eso es como la levadura. O sea, hace el papel de levadura. Entonces ya el sombrero se manifiesta y empieza a tomar ese volumen preciosísimo al que nos tiene acostumbrados. Bueno, entonces es una amalgama. Una amalgama. Es un... Hombre, porque va además el sombrero, si tú te fijas luego pieza por pieza, eso va ensamblado. Todo. Bueno, ¿y dejó escuela, Borsalino? Sí, dejó escuela. Sí, dejó una... Bueno, la escuela se llamaba Federico García Lorca. Era Escuela de Casa de Cultura. Escuela de Casa de Cultura. Escuela de Casa de Cultura. O sea, con aprendices, con... Sí, hombre, claro, él tenía... Bueno, ten en cuenta que tuvo más de 62.000 aprendices. Entonces, no cobraban, ¿no? O sea, no, porque, bueno, esto parece que es una costumbre de... Bueno, pues... yo no sé si influido por Tomatones... No lo sé. ¿Y por qué terminó Borsalino? ¿Por qué dejó el negocio? No lo dejó. No lo dejó. Realmente no lo dejó. No lo dejó. Se fue. Se fue. Se fue. O sea, él no lo dejó. Él, quiero decir, el negocio siguió ahí. Entonces, lo que pasa es que él tocaba muy bien el sitar. Él tocaba el sitar, porque él había estado con Ravi Shankar. Y con los Beatles. Sí. Bueno, los Beatles a los Beatles no le interesaban. No era partícipe de... Y eso estuvo con el sargento Pimienta. Harrison también era un virtuoso. Sí, pero él se quedaba con Ravi Shankar. Entonces, bueno, también porque tenía una relación con dos de las hijas de Ravi Shankar. Entonces, el padre le había dado, un ultimátum. No, le había dado con el sitar. O sea, le había dado, no es que le diera el sitar, había... Le dio con él. Sí, le dio con él. Él, bueno, de alguna forma se lo tomó a aprecio y le tomó cariño. Y a partir de ahí empezó un estudio, entonces se hizo orientalista y, bueno, y construyó luego borceríes.
Es así, Bueno, así te lo tengo que contar. La historia de Fabrizio Borsalino, bueno, al final sí que tenía cosas, ¿eh? Hombre, sí vamos. tenía, y los porceguíes que hacían preciosos. Los porceguíes, ¿verdad? Preciosos, Sí, sí, sí. preciosos. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Y bigudíes? No, bigudíes no hizo. No, el hombre se hacía porceguíes, ¿para qué iba a hacer bigudíes? Que también hay que preguntar. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y si esto os ha parecido poco, no os perdáis lo siguiente, porque es el movimiento Careles. Qué maravilla. Estamos recibiendo ahora mismo un montón de correos felicitándonos por la biografía de Fabrizio Borsalino, ¿eh? Sí, es que despierta mucho interés. La vida de un sombrerero, que parece que es una cosa discreta, Sí. pues es eso, levanta oleadas. Es que ¿verdad? Muchas veces nos asesinamos buscando grandes prevostes, Sí, ¿verdad? sí, Y a sí, lo sí, mejor en la sí. vida cotidiana encontramos No, ahí sí, no lo dudes. el mimbre necesario para levantar un cesto. Sí, es cierto. Bueno, pero era sombrerero, ¿no? Ah, es verdad que era sombrerero. Sombrerero. No, Sombrerero. hablaremos de cesteros o cestistas también en próximos capítulos. En próximos capítulos. Sí, porque Chipemoyo tiene que estar siempre ahí. Es una punta de lanza. Abierta, el ariete, la vanguardia de la retaguardia. De la retaguardia. Exactamente. Bueno, pues vamos con el movimiento Caireles. Sí, movimiento Caireles. Que ahora está muy en boga, todo el mundo habla, todo el mundo comenta lo que llega de París. Bueno, pues ahí están esas modas ilustradas. Sí. El movimiento Caireles, que nosotros aquí hemos defendido siempre. Pues ¿desde cuándo? Sí. Siempre fue, desde siempre. Bueno, ya lo comentamos aquel día, acuérdate. Sí. Algún día tendremos que hablar del movimiento Caireles, fíjate. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hace tiempo ya, ¿no? Sí, hace que sí. Sí, pero bueno, el caso es que está aquí. Está aquí el movimiento. Y bueno, pues lo traemos porque, claro, muchas veces cuando hablas de estas cosas, digo, ya están hablando de cosas que imposibles, que nunca van a llegar a nada. Pues bueno, ha llegado. Sí ha llegado y de hecho el movimiento Caireles no es nuevo, ¿eh? O sea, esto hay que centrarlo. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 6 años, o sea, de 6 años anteriores a Cristo. O sea, quiero decir, estamos hablando de hace una temporada. Sí. Esto surge a partir del Minotauro. O sea, esto es Creta. Estamos hablando de Creta. De Creta pasa ya a esa zona preciosísima de Turquía, la Capadocia. Y una vez en la Capadocia ya se sitúa, salta a Marrakech. A partir Capadocia, o sea, aquí tenemos las variables. Creta, Capadocia, Marrakech. Ahí se forma un triángulo. ¿Suní? Sí. Un triángulo. Isósceles, efectivamente. Entonces, precisamente esa angulosidad es lo que permite. Estamos hablando de Marrakech, no de una manera gratuita, sino que precisamente la madre de Kandinsky siempre habitó en Marrakech. Ella era... En ese gusto. Sí, no, por profesión. Ella era patinadora de hielo y entonces... Buscó un lugar propicio. Era uno de los sitios donde siempre más le gustó, a la vez le creaba cierta frustración, pero bueno, pero le gustó. Marrakech, la capital eterna de los hielos perpetuos. Sí, y del dátil. Ella era una gran comedora de dátiles. Sí. Y entonces eso se lo transmitió también a su pequeño, pero bueno, estos son comentarios. Apuntes. Son apuntes, efectivamente. Lo que es el movimiento Caireles, eso surge en Europa concretamente surge con el nacimiento del embutido. Entonces el embutido, o sea, lo que se llamaba longaniza. La longaniza surgió en la corte francesa, en la corte de los Luises. ¿Qué Luis concretamente? El carpintero, el ebanista, el que hacía... Luis XV, el que hacía, exactamente, que hacía unas sillas, y hacía unos aparatos, unas cosas con cajones. Entonces este monarca, que era entretenido, porque lógicamente pues un monarca tiene momentos de ocio. Disfrutaba con... No, que tiene momentos de ocio, pero bastantes. Desahogados. Sí, casi todos. Entonces, este hombre le da por trabajar. Era un artesano, trabajaba la madera, trabajaba los metales incluso. Y entonces, pues empieza poquito a poco, empieza a desarrollar esa industria. Entonces se crea, lógicamente, alrededor de la corte había unos válidos.
Unos rebaños de ovejas. Exactamente, unos rebaños que a través de sus válidos pues iban transmitiendo, digamos, lo tomaban como si fueran un poco los portavoces de la opinión popular. Ah, lo que se llamó el famoso válido versallesco. El válido versallesco, exactamente, porque se desarrollaba, básicamente, vienen de Marrakech o vienen de Versalles, indistintamente. En las tres capitales se podía escuchar esto. Se subsanaba. Entonces, surge, a partir de este momento, empieza, a través de esos válidos, empieza a surgir un movimiento. Hay un movimiento, se escribe un manifiesto, lógicamente lo escribe Baudelaire. Baudelaire. ¿Inspirado acaso en el conde duque de Olivares? Hombre, siempre se ha atribuido que las palabras que utilizaba Baudelaire, en el fondo, estaban traduciendo el pensamiento exacto del conde duque de Olivares. Y no solamente, sino además de Moratín. Entonces, Moratín, bueno, se hablaba incluso de Leopoldo Alas, Clarín. Qué gran diario. Efectivamente, y que era un hombre además que ponía Clarín como su que era no era el nombre como tal, no era el nombre. Era un apóstrofe. Era un apóstrofe que él se puso voluntariamente. Entonces lo puso precisamente porque le gustaba manifestar con esa claridad y con esa transparencia, ¿verdad? Sí. Las ideas. Entonces esto lo hace suyo André Breton con su movimiento surrealista, efectivamente, y entonces ya escriben un manifiesto que es el que digo que encargan a Baudelaire, se lo encargan, como tú muy bien decías, es con el duque de Olivares, Baudelaire, Voltaire, por eso era. Entonces forman un grupúsculo, los de siempre, el grupito de siempre. Entonces ellos empiezan a manifestar una serie de ideas, una serie de incluso hacían predicciones, decían hecatombes, decían pues va a haber una hecatombe, y entonces lógicamente eso a la población le afectaba, porque entonces a la población le entraba como una especie, como un tembleque. Qué grandes revueltas sociales, ¿verdad? Al grito de esto se hunde. Hecatombe. Y entonces siempre que oían hecatombe, era un poco como lo de Carlinhos Brown, de alguna manera. O sea, hecatombe tiene además una fonética que sugiere ese sonido de tambores, ese sonido, esa alegría vital que surge de la carne cuando tiene que enfrentarse al momento. Entonces, como te decía, por lo que surge ya todo lo embutido, longaniza, todo lo que es picadillo. O sea, se llamaba picadillo que va en tripa. El picadillo en tripa, eso lo empieza a utilizar precisamente Voltaire. Hace sus escritos. Cuando pone en boca de Cándido, eso lo pone en boca de Cándido. Entonces, él ya le dice, Cándido, ahí el personaje dice, Cándido, haz longaniza. A lo que Cándido, claro, lógicamente responde, dice, ¿qué es tal? Y claro, entonces le salchichón. Exactamente. Le salchichón. Sí, porque eso tiene esa fonética francesa. Le salchichón. El salchichón de Aviñón. Aviñón es donde pasa a ser la capital, en principio, del embutido. Es donde surge no solamente ese movimiento, porque el movimiento, lógicamente, genera energía. Porque si tú estás moviendo, estás desplazando, lo que se llama de aquí para allá. O sea, tú puedes estar aquí o puedes estar allá, pero si lo que estás es estando aquí y luego de aquí te vas allá y de allá vienes aquí, pues entonces eso está creando una energía, lo que se llamaba también movención, la movención de Aviñón. La movención de Aviñón, que es ese ir y venir que molecularmente tú estás desplazando moléculas de aquí a allí y luego viceversa, de allí a aquí, que ese es el movimiento viceversico. Entonces, el movimiento viceversico es el precursor del movimiento Caireles. Es decir, esto es la propagación de energía mediante el uso e ingesta del embutido. De picadillo. Es picadillo. Se puede sustituir por torrezno, pero no es que la misma cosa. ¿Cómo se unen conceptos, verdad? Sí, es que la alimentación, siempre que se habla, es que en estos pueblos se alimentan, claro, si es que está directamente relacionado. O sea, el pensamiento humano está directamente relacionado a la ingesta. Eso es... ¿Cómo? Luego existo. Sí, claro, eso es, bueno, sí, eso también eso lo dijo él mismo, lo dijo Séneca también, el que hablábamos en el editorial, sí, Séneca ya tuvo, él se dedicaba básicamente a comer. Comía y dormía. Bueno, y luego en un ratito, pues a lo mejor adiestraba a Nerón. Bueno, pero eso lo hacía a distancia. Desde la bañera. Sí, él no se movía nunca. Él estaba siempre en una bañera. Él estaba siempre a lo suyo. Él estaba a lo suyo y si Nerón quería algo, pues tendría que ir ahí. Entonces decía, yo aquí estoy. Si algo necesita de mí,
o emperador o emperatriz, que de ambas maneras puede Tú decir. fíjate qué gran ideología estoica. Aquí estoy. Aquí estoy, efectivamente. Y de ahí es de donde surge ese movimiento. El estoicismo. El estoicismo, exactamente. El estoicismo. Estoy aquí. De aquí puedo ir allí, pero por supuesto eso ya sería el movimiento viceversico que hablábamos antes. Es lo que hace es aunarlos. Entonces aúna ese movimiento viceversico con el estoicismo. Con el estoicismo. Entonces ya, claro, lógicamente eso tiene que eso funde, eso arrasa, eso desplaza los corazones. Entonces surge un movimiento, escriben su manifiesto, que es el famoso manifiesto, o sea, el manifiesto Caireles, que es de donde ya surge. Eso se vendía siempre en droguerías. En droguerías. O sea, el manifiesto Caireles estaba, si tú, por ejemplo, comprabas por lo que tuvieras que comprar, comprabas, por ejemplo, 6 gramos de pimienta y luego comprabas a lo mejor un serrucho, pues te daban siempre un escrito, mecanografiado. ¿La cocina del Quijote? Sí, la cocina, pero eso era el domingo solo. Eso era el domingo. O sea, los días laborables no daban más que el movimiento Caireles. Entonces daban el manifiesto, que era muy bonito, era seguido por todos. Sí. Y ese movimiento, ese manifiesto empieza a calar de tal manera que entonces cambia totalmente las costumbres en Aviñón. En Aviñón. Estamos hablando de Aviñón. Sí, no vayamos más allá. No despistemos. Ese es Aviñón, Aviñón. Y si fuera Montpellier sería Montpellier. Y si fuera Perpiñán sería Perpiñán. Pero en este caso estamos hablando de Aviñón. Entonces no tenemos que mezclar para nada. Ni Roncesvalles, ni o sea, que no hay que hacerlo. Ni Lyon, ni Notre Dame. Es el error en el que han caído muchos. Muchísimos, porque lo mezclan todo. Todo es como querer meterlo en el mismo saco. Que si meto el Sacré-Cœur, que si meto la Rive Gauche, pues no tiene nada que ver, amigo. Si estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una cosa. Entonces, a Aviñón, nos centramos ahí. Entonces, Aviñón, ahí viene el Santo Niño de Aviñón, surge también de ese movimiento. Él surge, dicen, porque esto yo no he podido comprobarlo, pero dicen que surge de un, o sea, hay un carro de heno, que entonces surge un geyser de plata, un chorro, que le galvaniza todas las manos. Y entonces este niño ya se hace embutidor. Se hace embutidor y entonces empieza con todo, con el picadillo, con todo, y empieza a desarrollar pues todo. O sea, si es que estamos hablando del manifiesto, hablamos del movimiento y hablamos de la consecuencia del movimiento. Sí, señor. Entonces ya surge todo embutido, Limber luego lo retoma cuando hace su vuelo en solitario. Limber ya lleva embutido en su avión. Sí, hombre, naturalmente. Llevaba, agua no llevaba, pero llevaba embutido muchísimo. Embutido mucho porque sabía que era una travesía larga, efectivamente. Y para ir picando y... Sí, para todas sus necesidades. Entonces, cuando le recibe De Gaulle, por ejemplo, era un gran seguidor. Entonces, ¿se puede considerar el movimiento Caireles como una hermandad secreta, llena y plena de conocimientos? Secreta, sí, tiene un cierto hermetismo. Sí tiene un cierto hermetismo, porque en origen, se metían todos en una caja. Era una caja grande, era una caja amplia, un cajón. Se llamaba cajón, porque era el Aviñón. Claro, efectivamente, el cajón de Aviñón. Entonces ahí estaban todos reunidos, se reunían y pasaban allí temporadas. Siempre solían pasar de primavera, otoño, invierno, verano, y luego volvían a la primavera. Y salían en otoño, volvían en primavera, otoño, invierno. O sea, que era cíclico eso. Sí, era como tú mismo acabas de indicar. Sí, con alternancia, pero siempre cíclico. Cíclico. Entonces estaban ahí, iban a visitarle, lógicamente, le visitaban sus seres queridos. Bueno, ¿y qué les decimos a los arribistas? ¿Qué le decimos a los que se suben a la oportunidad del momento? Pues que no lo hagan. Que no lo hagan, porque eso no conduce a ninguna parte. Si ellos tienen una aproximación, o quieren desde luego pues calentar de alguna manera ese ambiente, es mucho mejor la reflexión. O sea, es la reflexión, eso hay que hacerlo por medio de las pupilas. O sea, esa luminosidad que surge, por ejemplo, ya que estábamos hablando del Santo Niño de Aviñón, ese Santo Niño de Aviñón le brillaban las pupilas. Las pupilas llevaban más de 360, era un niño industrial, llevaba corriente eléctrica industrial. Entonces él no funcionaba a los 120, él iba en 340, en trifásico. Era las manos galvanizadas. Manos galvanizadas en plata, iba en trifásico y luego iba ingletado, él iba todo ingletado en cola de Milano, o sea, iba con inglete. Y entonces eso, claro, surge, eso es precioso, le ponen en los blasones. Hacen una especie de carpa gigantesca donde aparecen todos los grandes caballeros, la nobleza, y entonces la nobleza se va.
O sea, o sea, es un ir y venir. Cuando ven al niño se van. Se van, sí, ellos van, llegan, pero lo ven y se marchan. Sí. Claro, porque ellos no estaban dispuestos digamos, a consumir el tiempo de una manera que sin embargo, ese movimiento, pues no se lo permitía. Eso enervó a la masa. Enervó a la masa sí, hubo una rebelión. Y de ahí la revolución, ¿no? El grito de Hecatombe, naturalmente. El grito de Hecatombe, pues la revolución de invierno que llamaron, ¿no? Pues sí, porque sí. Era la estación que faltaba. Efectivamente, en invierno, porque fue cuando salieron de la caja. Claro, porque el resto estaban todos allí metidos. Entonces ya Gutenberg lo hace con su máquina. Sí. Porque Gutenberg ya estaba manifestando las primeras cosas, lógicamente, a través de este manifiesto. Sí. Entonces empezaba a utilizar 6 letras. Escribía en el manifiesto escribían solamente con 6 letras, que era la O, la H, la T, la L y la I. ¿Con eso se apañó? Sí, con eso escribían todo. Con eso escribían todo. Con música estamos hablando de 7 notas. Sí. Bueno, claro, pues con 7 notas se escribe todo. O sea, a nosotros nos sobran letras muchísimas. De ahí llegó la imprenta, llegaron los linotipistas y luego todo, pues ya... Todo, y el Cepelín. Y Pablo Iglesias, ¿no? Sí, Pablo Iglesias, sí, también. Pablo Iglesias hizo una urbanización. Sí. Bueno, pues ya sabemos más acerca del movimiento... El movimiento Caireles. El movimiento Caireles. No es fácil de tener. Pero sin embargo hay que ver la consecuencia que luego ha tenido en todos los actos humanos. Bueno, la Cruz Roja. La Cruz Roja salió de ahí. No recuerdo cómo, pero salió de ahí. No quiso seguir. Claro, no seguiría con los nobles, pero desde luego surgió, O sea, el movimiento surgió ahí. Sí. Bueno, tenemos un montón de consultas para Pepín Tre. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien. Vamos con las consultas. Por ejemplo, la primera de Quart de Poblet, en Valencia. De allí nos escribe Raúl. Hombre, Valencia, de Quart de Poblet. Es la tierra del amor y de las flores, ¿eh? Dice Raúl, me aborda una duda que quiero que Pepín me solucione. ¿Podrían ser aplicables las teorías del movimiento pendulatorio de Durero a los movimientos de las fallas terráqueas y de las fallas valencianas? Pues sí, podría ser, en cierta manera. Sí, porque Durero le gustaba mucho el pollo. Pues, como ya hemos dicho aquí. Bueno, Dureiro. No se nos olvide que era de Ferrol. Dureiro era gallego. Era de Ferrol. Antón Castañero Pirulero. Exactamente, era de... Y entonces, como todo el mundo sabe, pues él le gustaba mucho esa representación de las aves, esa representación del plumaje, ese detalle. Y la pregunta, ¿cuál era, Martín? Sí, que relación había el movimiento pendulatorio del Durero a los movimientos de las fallas terráqueas. ¿Y qué? Dímelo otra vez. Las fallas valencianas. Sí, a ver, repíteme. Sí. ¿El movimiento pendulatorio? Sí, el movimiento pendulatorio, ¿con qué? Las fallas terráqueas. Sí, las fallas. Y el movimiento de las fallas valencianas. Sí, hombre, naturalmente, sí. Ten en cuenta que en Cuernavaca hay 2 volcanes, el Popocatépetl y el otro. Escueta y concisa la pregunta de Chema. ¿Sabe Pepín dónde está la pájara pinta? Hombre, pues la verdad es que hay... Tenía que llegar algún día, Sí, es cierto. Pues mira, si tantas veces hemos hablado del pajarito pito, pues sí, tendríamos que hablar de la pájara pinta. La pájara pinta se llama así pinta porque tiene alas de colibrí y cuerpo de alubia. Entonces habitualmente se utiliza muchísimo en guisos. En guiso, lo que es incluso en ensalada fría, veraniega, en vinagreta. Y bueno, pues hombre, eso lo que es una especie de gran volumen de ideas. O sea, surgen a partir de la pájara pinta, surge el huevo. O sea, el huevo es ovíparo, claro. Carles dice, en mi escalera una vecina ha tenido mellizos, un niño y una niña. Hasta aquí todo normal. Pero por lo que escuché en un programa anterior me parece que cuadran con los niños de la nueva era, los niños Íñigos. Salieron del vientre de su madre con traje y corbata y los dos tienen bigote prominente que les tapa el labio superior y les llega a la barbilla. Cuando les miras los ves en blanco y negro. Si les pones una camisa a cuadros, eso sí, en vez de lisa los ves en color. Y la pregunta es de Carles, ¿son estos niños los que están abriendo el camino a los niños Uri, que cuando les das una papilla no les gusta, doblan la cuchara con su poder mental machacando a la madre? Manchando, no machacando. ¿Cómo son? No, la verdad es que lo tiene, sí, es que lo ha descrito con una precisión. Efectivamente, los niños Íñigos, sí, son así, responden perfectamente a esta definición que ha dado. Y, hombre, lo que pasa es que el niño Íñigo se caracteriza
caracteriza porque le gusta mucho directísimo. Directísimo. Sí. Estudio abierto. Estudio abierto también. O sea, son niños que se pasan horas y horas, incluso más de las que el día tiene, intentando percibir esa musicalidad que la televisión nos transmite muy pocas veces. Hey. Fran de Madrid, ¿es cierto que la mermelada de arándanos se fabrica con virutas del bosque y con un componente secreto que solo conocen los asturianos? Bueno, de las virutas fijo. la viruta es fijo. Y luego generalmente, vamos, yo me imagino que es a lo que se refiere, lo que lleva es oreja de cerdo, que es otorreno, que es lo que le da el punto a la mermelada. Juanjo, hola Pepín, soy Juanjo de Villarreal, no sé si te acuerdas de mí. Dice, pero fui aquel que miró la hora en el concurso de mascar almendra garrapiñada con muela de oro la semana pasada. Pues no sé si bueno, me pillaría a mí durmiendo, a lo mejor. Sí. Me pilló durmiendo, fíjate. Dice, mi pregunta es si es posible que haya una relación entre la migración de los mosquitos tarbuleros y la mala calidad que tiene ahora la fotocopiadora de mi universidad, ya que siempre que se produce dicha migración la máquina imprime nudos de corbata en vez del texto seleccionado. Pues sí la tiene, efectivamente. Era Tomás, ¿no? Sí, Tomás. De Villarreal, Juanjo. De Villarreal, exactamente. Juanjo Tomás, pues es así, es así lo tiene. Y eso no es más que por el tóner. O sea, la fotocopiadora lleva una sustancia, que es un derivado, o sea, eso sale del Stromboli. O sea, cuando cualquier fotocopiadora tiene que ir a recargar en un momento de su vida al Stromboli. El Stromboli tiene un mineral secreto, por supuesto que solo conoce Stromboli y Thomas Mann, los dos. Y Aston Miller, sí, porque todos los que hablan de la montaña mágica, ahí están. Sí. Entonces, lo que se hace es que lógicamente se recarga este aparato. Pero claro, este aparato no puede ir en una época determinada, sino que tiene que migrar y lo hace a través de ese mito, de esa tía, que las cigüeñas, que los niños que vienen de París, que si, por ejemplo, una señorita se pone una falda escocesa de estas con imperdible, entonces no podía llevar el calcetín blanco con el zapato abierto. Entonces, todo esto, claro, crea pues en el fondo lo que crea es una distracción. Entonces, en cualquier joven puede crearle lesiones. Sí. Vamos con la duda de Vicente, desde Teruel. En el primer número de la famosa revista Chispa y Muelle se comentaba que cuando el mosquito, comúnmente denominado Mosquitensis asocialis, se acercaba a una persona con un ángulo superior a tangente de 68 grados, suponía un alto riesgo para las personas, ya que con dicho ángulo el parásito Aniqueles onomus se podía transmitir a las personas, lo cual producía la famosa enfermedad denominada Escherichia lodoputus. Conociendo estos datos, Pepín, ¿tú a dónde me recomendarías que fuese de vacaciones? Pues, hombre, sin duda, a donde tienes que ir a Torrelavega. Hey, desde San Antonio, Texas, dice, durante toda mi vida... Manuel. Bueno. Durante toda mi vida me ha perseguido esta pregunta, Pepín. En el deambular por la Mancha de Don Quijote y Sancho Panza, ¿quién firmaba los albaranes? ¿Don Quijote o Sancho? Bueno, en este caso siempre le tocaba a Sancho, siempre. Una cosa que asumía él. Siempre. Si fue famoso por algo, Sancho fue precisamente por esa firma de albaranes y por paletizar, porque ellos tenían en cuenta que iban recibiendo mercancías, dádivas, iban recibiendo regalos, iban recibiendo incluso pescozones. Entonces todo esto, Sancho lo que tenía que hacer era lo paletizaba, lo retráctilaba y tenía que mandarlo al rey de Castilla. Entonces el rey de Castilla lógicamente le daba un doblón de oro y entonces se lo comía Rocinante. Era de lo que se alimentaba. Vamos con la última. Pues creo que vais a ir con buen sabor de boca los dos, porque tengo aquí un correo que dice: querido Pepín, Juan, el presidente de nuestro grupo se complace en invitarle a nuestra casa mansión que nuestro honorable grupo tiene en la Toscana. Nuestro presidente personalmente está dispuesto a solucionar el peliagudo tema del pago de la alcábala y patrocinio de su revista y espacio radiofónico de divulgación mundial de la cultura y las ciencias. Sería de su utilidad fuera acompañado del señor don Juan Antonio Cebrián, por supuesto, como representante y contador público, contable entre paréntesis. Hoy mismo recibirán los billetes de avión en su emisora. Irán en un Airbus, en la A380, para ustedes solos. El avión más grande del mundo para nosotros dos. Y cuando lleguen al aeropuerto, nos comentan en este correo, aeropuerto privado, por supuesto, de Grupo, les será recibido por el señor Morcillo, el cual les acompañará en una limusina hasta la casa mansión de don Tomatone. En espera de sus noticias, atentamente, el secretario de Morcillo.
Qué bárbaro. Hombre, a mí lo que me preocupa, y porque tenemos que ir solos sin un avión tan grande, ¿no? Ya, y sí. Morcillo dice que nos recibe, ¿no? Sí, Morcillo, sí, eso me lo dice. Y vamos luego a la mansión de Tomatones. Sí, hombre. Esa que tiene tantas hectáreas y tantas cruces. Sí, no, y que tiene una fábrica de cemento al lado y es una cementera, en el fondo es una cementera. Es una cementera. O sea, que según... Hombre, a mí, por un lado, sí, porque, hombre, si pudiéramos solucionar esto, yo la verdad es que me llevaba una alegría. Porque sí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a llamar a mi cuñada? La llamo. Sí, pero ¿por qué tengo que ir yo también, Pepín? Ya, hombre, no. Porque sí, hombre, yo entiendo tu sacrificio. Ya, o sea, pero bueno, hombre, que estamos en esto juntos, ¿no? También ahora... yo... Hay sitio hay porque si es un jumbo de estos, un airfly... ¿Pero por qué solos? ¿Es que no quieren testigos? No sé, eso es lo que, hombre, claro, ya que... Pero es que para pagar pueden hacer una transferencia, Pepín. ¿Sí? Eso envían una transferencia y ya está, un giro. Y si llamo yo a mi cuñado y que vaya ella. Tú llama a tu cuñada y la envías. Tú envía a tu cuñada. Hombre, lo que pasa es que está, no veas cómo está, ¿eh? ¿Cuántos dedos le quedan? Pues le quedan 6. Pero entre las dos manos, o sea... ¿Y dónde ha habido más pérdida? Bueno, en una mano no sé ninguno. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.